En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Hoy estamos celebrando la fiesta de la Cátedra de San Pedro, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto de Cátedra de San Pedro? A ver, me estoy poniendo muy preguntón últimamente. Bueno, más o menos, pero simple, sencillo. Así es. Y es simple, eso significa que nuestra iglesia, esto tiene un guía, exacto, tiene un pastor. Y el pastor es, y el pastor es, y el pastor es, y el pastor es. Lo bonito de nuestra iglesia es que somos tan diversos hasta nuestras respuestas. Eso es lo bonito de nuestra iglesia, que no respondemos igual. El Señor es nuestro pastor, es el Señor. El Señor, Dios Todopoderoso, es nuestro pastor. Pero en la lógica de Dios, se ha elegido unos hombres para que lo representen en ese pastoreo. ¿Sí nos vamos entendiendo? Y entonces por eso ustedes a mí me dicen padre, no porque yo sea su padre, porque un padre solamente hay uno, el que está en el cielo. ¿Sí? ¿Por qué me dicen padre? Me dicen padre por lo que yo represento. Yo represento a su Padre Dios, no por mis méritos personales, no por mis méritos personales, no porque tenga usted que llamarme a mí. Yo no soy su papá, imagínese, yo soy hasta más joven que algunos de ustedes. Pero sí represento la paternidad de Dios. Y en la paternidad de Dios me corresponde a mí guiar al pueblo, aconsejar al pueblo, hablarle al pueblo de Dios. Entonces, eso es lo que significa, ¿no? La iglesia es jerárquica. La iglesia sigue a un pastor. Y sigue a un pastor porque si la iglesia camina sola, pues se cae. Miren, hay mucha gente que cree en el Señor. Muchos creen en el Señor, pero muchos de los que creen en el Señor, inclusive muchos de nosotros tenemos un conflicto muy grande con la institucionalidad. Muchos de nosotros, o sea, yo creo en Dios, pero no creo en los curas. Yo creo en Dios, pero no creo en esa gente que va a la iglesia, ¿sí? Yo me quedo aquí en mi casa mejor porque es que qué fastidio. Ya me toca pelearme por una silla y en cambio aquí en mi casa puedo quedarme tranquilo. Mucha gente tiene esa facilidad de creer, confiar en el Señor, pero tienen un conflicto con la institucionalidad, o sea, con la dimensión cultural. Sí, nuestra fe, si bien es cierto, es una adhesión, nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, la fe es una adhesión
personal a Jesucristo, esa fe también se debe alimentar en el culto, en la familia, en la iglesia. Entonces, divorciarse de eso es buscar un camino fácil. Porque yo diría, uy, no, yo prefiero más bien quedarme en mi habitación y celebrar una misa para mí solito, ¿sí? La- más tranquilo, ¿no? Pero pues, imagínense donde yo les dijera eso a ustedes, ¿qué pensarían? Yo mejor me voy a mi cuarto y allá celebro mi fe, y me confieso conmigo mismo, no confieso a nadie. Esto sería un camino fácil, sería una vía fácil, ¿sí? Lo mismo ustedes, el hecho de creer en Dios, pero sin la exigencia de la fraternidad, el hecho de creer en Dios, pero sin la exigencia de la obediencia, pues no tendría un mérito, no tendría un mérito. Y el mérito de ustedes, el mérito de su fe es aprender a escuchar la voz del Señor por medio de un pastor, tal vez indigno, pero ahí está el mérito, ese es el mérito. Y justamente quiero hacerlo reflexionar de cuál es la raíz por la cual el pecado entró al mundo. La desobediencia. Se desobedeció. ¿Y cuál es la raíz para que nuevamente se vuelva a restaurar las cosas? La obediencia. ¿Sí? La obediencia. Y la obediencia cuesta muchas veces. El pastor de una iglesia doméstica, ¿quién es? El papá. La mamá. ¿Sí? Y a veces los hijos les cuesta. Les cuesta. Sí, yo recuerdo que mi papá tenía una frase muy tierna, cuando éramos así pequeñitos y nos costaba obedecer. Y tenía una frase muy tierna, ¿sí? Y esa frase tierna, linda, preciosa era, cuando usted crezca, trabaje, haga sus cosas y no dependa de mí, usted puede hacer lo que quiera. Pero mientras usted esté en este techo, ¿sí? Y yo le dé de comer, pues tiene que aprender a qué. Esa frase tierna, sí señor, ¿sí? Pero bueno, o sea, no se trata de una tiranía, no se trata de una dictadura, sino de algo que es completamente natural, o sea, uno necesita aprender a escuchar al que tiene, al pastor, porque el pastor sabe por qué camino ir. Por eso es muy importante la obediencia para no extraviarse. Por eso la vía fácil, vuelvo y lo digo, la vía fácil es quedarse uno solo, vivir solo. Hay gente que le tiene miedo a los demás. Gente que le tiene miedo al compromiso porque le tiene miedo a los demás. Y prefiere quedarse allí, en su rincón. Pero esto nos exigimos muchas veces tener que salir y escuchar. Bueno, y lo maravilloso también de este evangelio, ¿no? Es que todo lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo, ¿no? Ustedes piensan en qué sacramento cuando piensan en esto. Reconciliación. En la reconciliación. ¿Sí? Y también una vía fácil sería yo confesarme allá en mi habitación así directo, ¿no? Directo, es que... Y hay gente que te lo dice, yo prefiero confesarme directo, porque es que confesarme con usted, ay, Dios mío, como que... ¿Sí? Entonces prefiero confesarme directo. Y yo les digo, eso es lo más fácil. Es que es facilito, o sea, realmente lo fácil. Realmente yo soy consciente de que cuando tú te acercas allá a ese cuartico, a ese confesionario, yo digo, esta gente es una valiente. Y cuando se acercan con cara de cordero degollado, ¿sí? Porque hay muchos se acercan así como con terror, como que, Dios mío, el Padre ¿sí? Me va a pegar o algo. Uno dice, Dios mío, tranquilos, yo sé que ese gesto no es fácil, no es fácil. Ese gesto no es fácil, el gesto de abrir el corazón, desnudar el corazón y entregarle al Señor a través de un hombre mi realidad, no es fácil. Pero es que ese es el mérito. Pero es que eso es lo que te da la gracia, es que ahí está el mérito. O sea, las cosas fáciles jamás te van a ayudar a crecer. Las cosas fáciles, las cosas, eso es
Es ustedes y yo lo sabemos, cuando te ponen las cosas así tan facilito, jamás te van a ayudar a crecer. El mérito está en sentir. Sí, yo recuerdo una vez que tenía que confesarme y tenía que ponerme rojo, colorado por lo que tenía que decir. Y el Señor me puso en el corazón, es que esa es tu cuota. O sea, si no sientes dolor de tu pecado, si no sientes que te cuesta, pues obviamente pues no hay un mérito. Hay el mérito. Y en el mérito, y después siente uno esa paz, ¿no? Cuando se descarga uno, siente uno esa paz y uno dice, bueno, ya. Después uno los ve pasando en fila y mirando otra vez, ay, esta vez es el mismo cura. Dios mío, ya me conoce. Entonces, otra vez. Pero igual es lo mismo, ahí está el mérito. Y eso es muy importante, ¿no? Tener la conciencia de que no podemos estar, o sea, estar solos es la vía fácil. Y el Señor en su palabra dice, hay dos vías, hay dos puertas, la puerta ancha y la puerta angosta. La puerta ancha te lleva a la perdición, la puerta angosta te lleva a la salvación. Estar en la iglesia no es la puerta ancha, te lo aseguro. La gente más complicada, los obstáculos, las dificultades, muchas veces están caminando en esto. ¿Cuántas heridas ustedes no han tenido de pronto con el padre que me confesó, con el padre que me regañó, con el padre? O sea, muchas veces eso marca a mucha gente. Y hoy, justamente en eso, en el nombre de todos esos, de pronto antitestimonios, yo les pido perdón, ¿no? Porque sí, definitivamente sí tenemos una gran responsabilidad con las almas y con las personas que se acercan a la iglesia. Perdón por los daños que se han hecho. Y perdón si alguien te ha hecho daño también. Y perdón si has escuchado algo malo de un sacerdote. Perdón por eso. Perdón por eso porque yo sé que no debe ser fácil entenderlo. Yo sé que no es fácil comprenderlo. Y yo sé que no es fácil muchas veces asimilarlo. Porque muchas veces ustedes lo ven a uno como la persona que tiene que estar ahí, ¿no? Y ese es el llamado que Dios nos invita a hacer. Realmente cuando uno decide, ¿no? En consagrarse al Señor, pues es el llamado, es la exigencia, ¿no? Pilas, o sea, no baje la guardia, no dé antitestimonio. Pilas porque mucha gente puede alejarse por su antitestimonio, por su actitud. Y la gente espera mucho de nosotros. Y es lógico, y siempre van a esperar de nosotros. Pero cuando no se cumplen esas expectativas, muchas veces también te puedes herir. Y en nombre del ministerio sacerdotal que el Señor me ha participado, pues te pido perdón. Y te invito a hacer algo especial en este día. Y es a ofrecer tu oración por el Papa, a ofrecer tu oración por la iglesia. Pero no alejarnos y no a irnos a vivir solos en la facilidad de la fe cuando el Señor nos está invitando es a comprometernos cada vez más. A comprometernos cada vez más. El otro día escuchaba un testimonio de una persona, de una persona que fue a confesarse con un sacerdote en crisis, imagínense, en crisis ese pobre curita. Y el curita estaba así aburrido, imagínense, aburrido ya de todas esas filas de gente y aburrido, ya no quería escuchar nada más nadie. Y llegó esta persona que venía del protestantismo y estaba descubriendo el sacramento estaba descubriendo los sacramentos. Y llega y le dice, padre, vengo aquí a confesarme. ¿Para qué viene a confesarse? Le dijo así. ¿Usted para qué viene a confesarse? Váyase, usted no necesita esto. Y venía con la esposa, creo que también venía en ese proceso y le dice, ¿sí ve? ¿Usted para qué me trae a esta iglesia? Mire, ¿sí ve? Esa es la iglesia de Dios. Y esta persona le dice, ¿sabe? Con esa actitud me doy cuenta que sí es la iglesia de Dios, porque me parece tan impresionante que a pesar de que haya gente como esa, la iglesia siga perdurando hasta el día de hoy. Tremendo, ¿no? Qué humilde, ¿no? La manera en que hizo el discernimiento esta persona.
Y es eso. Ni el poder de las tinieblas la destruirá. Nada destruirá a mi iglesia. A mi iglesia. Nada la destruirá. Entonces, hoy estamos celebrando esa fiesta, la cátedra de San Pedro. Estamos celebrando eso para recordarnos de que hacemos parte de un cuerpo, hacemos parte de un centro, y es el Señor, es de nuestra iglesia. Qué maravilloso es eso. O sea, tenemos, tenemos al Papa, que representa al Señor, y tenemos también esa posibilidad de exigirnos en oración, en humildad, en escucha, en obediencia. Por eso también tengamos mucho cuidado a aquellos que hablan mal del Papa, porque muchos, inclusive en nuestra propia iglesia, lo hacen, ¿no? Yo recuerdo cuando tenía como unos 13 años, no tenía la fe que tengo de pronto ahorita, todavía me falta mucha fe, pero porque la fe es gradual, pero recuerdo cuando tenía los 13 años, en esa rebeldía adolescente, y le decía yo a mi mamá, pero el Papa en ese entonces era Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Pero el Papa ya en sus palacios, en sus riquezas y en sus tesoros, y tanta gente muriéndose de hambre, ¿no? El juicio típico, ¿no? Mi mamá apenas hacía como que sentía, o sea, en su rostro el dolor que le causaba mi expresión. Y después mi papá por allá reafirmándolo. Yo también pienso lo mismo, ¿sí? Y entonces pues más el dolor, ¿sí? Y después, bueno, obviamente después me tuve que confesar y entender muchas cosas, pasar por muchos procesos, pero eso es lo que uno piensa. Entender que nuestros juicios son una doble moral. Muchas veces nuestros juicios son una doble moral, porque los que más decimos que el Papa y los curas están tapados en plata y no hacen nada por los pobres, son los que tampoco hacen absolutamente nada por nadie. Entonces, si usted me ve que yo no hago nada por los pobres, hágalo usted. Y es una doble moral. Ah, es que están tapados en plata. Pero usted cómo vive, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Toda entender, ¿no? Y comprender todas estas cosas. Es una gracia, amar a su iglesia, amarla, 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 amar la institucionalidad, más que como una dictadura, amarla. La iglesia es un tesoro, hagan de cuenta, miren, en estos tiempos la iglesia es un tesoro, pero en un baúl empolvado. Usted le habla a un muchacho hoy de la iglesia y piensa en algo inmediatamente aburrido. Aburrido, ¿sí o no? Okay. Usted le habla hoy en día a alguien de la fe, como que entonces nos convierte la iglesia en un proceso de ritos de compromisos sociales. Bautismo, primera comunión, confirmación si la hace, porque ya hoy en día no hacen la confirmación, matrimonio, y nos volvemos a ver cuando lo estén metiendo en un cajoncito. Aquí, exequia. Ah, y Semana Santa, ¿no? O miércoles de ceniza, pero de resto, o sea, esto se nos convierte en un acto social, pero no valoramos realmente la riqueza que tenemos, la Santísima Virgen María, los sacramentos. Yo digo, Dios mío, yo no podría vivir sin la Eucaristía. Dios santo, el poder tener la Eucaristía. Dios santo, bendito sea Dios que tú creaste la confesión, porque tan pecador que soy, Dios mío, yo necesito de tu perdón todo el tiempo. ¿Sí? Necesito levantarme. Bendito sea Dios que la creaste, porque donde no estuviera, o sea, bendito sea Dios que la creó, que nos la dio, que nos la dejó como un regalo. ¿Sí? Bendito sea Dios por su palabra. Bendito sea Dios por los sacerdotes. Bendito sea Dios por los hermanos, porque en todos estos medios aprendemos a crecer y a fortalecer nuestra fe para ser instrumentos de gracia. Y que tengamos mucho cuidado, oremos por el Santo Padre. Hay mucho movimiento, hay mucha crítica,
mucha crítica. Y esas críticas fanáticas, perdón que lo diga así, fanáticas, absurdas, cerradas de mente, y cuando hay que aprender a entender, a interpretar, a comprender y a captar que ahorita lo que está viviendo la iglesia es un regalo del Espíritu Santo. Usted no sabe qué vendrá después. Usted no sabe qué vendrá después. Entonces hay que orar, pero hay que decirle al Señor, me mantengo fiel en esta cátedra, aquí en esta cátedra. Me mantengo fiel en mi fe, con la certeza de saber de que por más de que nosotros los hombres intentemos destruirla, esto va a seguir, esto va a seguir. Miren, yo puedo cometer un error y se los aseguro, esto va a seguir. Yo me voy de aquí, el día que yo me vaya de aquí, esto va a seguir. ¿Sí me entienden? Es que esto no es de mi propiedad, de la propiedad del Espíritu Santo. Entonces, pues bueno, dámosle gracias al Señor por nuestra madre, la iglesia. Como Santa Teresita decía, en el corazón de mi madre, la iglesia, yo seré el amor.